Como dijimos el domingo pasado, habían varios que estuvieron de viaje y por distintas razones, entonces no pudimos reunirnos todos. Pero este domingo ya en nuestro culto podemos vernos los que más estamos asistiendo y damos gracias a Dios porque Él les ha cuidado, Él les ha protegido, Él les llevó y Él les trajo también con seguridad. Así que damos gracias al Señor por aquello. Y la semana pasada yo había olvidado entregar los saludos de la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Santiago. ¿Ya? Ellos mandaron saludos a la iglesia el día en que estuvimos como familia allá en Santiago, específicamente en esa comunidad de fe. Y allí entonces los hermanos mandaron, el pastor y el consistorio, los presbíteros de la iglesia mandaron saludos a todos ustedes, así que he entregado los saludos para todos de parte de los hermanos de la Cuarta Iglesia de Santiago. Bien, como nos dijo nuestro hermano Alejandro Álvarez, estamos ya en la cuarta predicación de esta serie que hemos denominado Iglesia Misional, donde hemos estado recorriendo una serie de textos bíblicos que nos van mostrando lo que significa ser una iglesia misional. Y obviamente partir hoy día retomando esta idea que hemos desarrollado hasta acá, de que una iglesia misional no es solamente aquella comunidad de fe que envía misioneros a otros lugares, particularmente misioneros transculturales, sino que tiene que ser, una iglesia misional debe ser una iglesia o una comunidad local que debería vivir un estilo de vida, ¿ya? Un estilo de vida, una forma de vida que dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo en el lugar en donde nosotros estamos y el dar testimonio de Jesucristo asociado al testimonio de la salvación que nos ha sido dada por gracia, y por gracia de nuestro Dios en Jesucristo, y de esa forma poder buscar vivir estas vidas comunitarias, estas vidas de relación entre nosotros, fundamentados en el amor al prójimo, según lo que la Escritura también nos demanda, trabajando juntos en comunión para poder ver la gloria de Dios restaurada en la creación. Vamos nosotros haciendo este tipo de obra, de trabajo, lo decíamos en la primera predicación, hablando sobre esto de ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y allí entonces nosotros, al ir haciendo esto, a la luz de la palabra de Dios, esta comunidad debiese generar esta marca distintiva o tener marcas distintivas dentro de este mundo, o en las palabras de San Agustín, esta ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres. Y obviamente esa comunidad o esa ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres tiene estos elementos que lo van a diferenciar y que deberían hacerlo apetecible, como también decíamos en la primera predicación. Ahora, para poder continuar en esto, porque hasta aquí simplemente hemos visto más o menos cómo es la estructura de esta comunidad, para más adelante pasar justamente a aquellas características internas que permiten a esta comunidad de fe poder ser justamente eh, este tipo de vida, ¿no? Misional de la que hemos hablado. Y ya lo vamos a ver más o menos a partir de la próxima predicación en adelante, ya una segunda etapa de cómo es esta comunidad de fe. Para ello, y hoy día en particular, tomando en consideración de que vamos a hablar justamente como la iglesia, una iglesia misional, como una comunidad de esta nueva creación, ¿ya? Vamos a leer allí en la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el capítulo completo, son solamente 13 versículos. Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. La palabra de nuestro Señor dice así: Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios, y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido,
no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Palabra de nuestro Señor a través del apóstol Pablo, palabras inspiradas por el Espíritu Santo que nos hablan justamente sobre esta idea de una característica particular y principal que tiene una comunidad de fe o que tiene la iglesia, que debe ser una iglesia misional. Generalmente este texto es leído en el contexto de un matrimonio y si bien es cierto nos muestra cómo debiera ser el amor perfecto. La palabra nos da ahí, ¿cierto?, una serie de características que tiene el amor. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está hablando no es sobre el amor entre un esposo y una esposa, sino que está hablando del amor dentro de la comunidad de fe. Está hablando del amor del Señor dentro de la iglesia. Y es importante hacer o destacar aquello, no necesariamente para decir todos los que han o se han casado con este texto, como el texto leído en sus matrimonios, su matrimonio no va a tener valor. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero es bueno que nosotros vayamos a las razones por las cuales el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para poder escribir específicamente a la iglesia en Corinto sobre este asunto. Y aquí, antes de meternos en el texto, quisiera yo hacerlos pensar y tal vez tener en el bagaje cristiano que cada uno de nosotros tiene, mirar cómo, por ejemplo, el concepto de comunidad o iglesia en vez de iglesia es usado en varias iglesias o comunidades de fe, pero generalmente lo hacen desde una característica o como una característica denominacional. En vez de llamarse iglesia alguna cosa, se le coloca comunidad de la gracia, comunidad de Cristo, comunidad, en fin, es como el nombre en vez de colocarle iglesia. Algunas otras iglesias también usan el concepto de familia, entendiendo esta idea de una comunidad, y ese concepto de familia, una familia de fe, la familia de Cristo, una gran familia, en fin, ese tipo de conceptos que se usan, y eso se hace para dar una sensación de intimidad entre los integrantes de esa comunidad de fe. ¿Ya? Generalmente es así. Y en algunos casos esta idea de familia es llevada al extremo, denominando muchos de ellos papá espiritual al pastor, ¿ya? O mamá espiritual a la esposa del pastor, y lo que genera en esos individuos una dependencia infantil, ¿ya? Una dependencia infantil en miembros que generalmente son emocionalmente vulnerables. Entonces, toman esta idea de familia, se comportan hasta cierto punto de esa manera, como un padre con sus hijos, ¿ya? Con sus hijos menores específicamente, diciéndoles a personas adultas, ¿ya? Hombres, varones que deberían ser hombres que toman sus propias decisiones, personas responsables delante de Dios por las decisiones que toman, diciéndole a estas personas qué es lo que deben o no deben hacer. Entonces, hay una idea general dentro del mundo evangélico sobre este concepto de comunidad que o se usa como comunidad en vez de iglesia o como familia también en vez de iglesia. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, no habla necesariamente que la iglesia es una familia, así específicamente, ¿ya? Sin embargo, nosotros podemos inferir que hay un cierto tipo de relación familiar, particularmente porque somos hermanos en Cristo del mismo Padre, que es nuestro Padre Dios. Pero lo interesante acá es que aquellos que pueden denominar a Dios, a Jehová Dios como Padre, son aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Ellos son incorporados, son adoptados
para poder ser hijos de Dios. De esa forma, al menos Jesucristo nos lo enseñó en la oración del Padre Nuestro. Ustedes cuando oren, oren de la siguiente forma: Padre Nuestro, y entonces nos está de alguna manera incluyendo en esta idea de que somos una familia. Y hay ciertas similitudes en lo que nosotros entendemos como familia: papá, mamá, hijos, ¿sí? Pero no es una familia en sí mismo, ¿verdad? De hecho, algunos han llevado al extremo esta misma reflexión y han dicho, bueno, si Dios es el Padre, Cristo es el Hijo, el Espíritu Santo es la mamá, ¿ya? Y ahí entonces hay mucha gente, de hecho hay un libro escrito que fue éxito de ventas en Estados Unidos y en gran parte de América Latina, llamado La Cabaña, en donde se mostraba una analogía justamente de esto, ¿ya? Al Espíritu Santo como una especie de mamá, ¿sí? Y ahí entonces donde muchas personas tienen, de nuevo, insisto en esto, una mirada infantil sobre lo que significa ser comunidad de fe, ¿ya? Porque están de una u otra forma esperando que se les diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, ¿ya? ¿Qué tipo de trabajo tengo? ¿Qué tipo de trabajo no tengo? ¿Qué tipo de casa voy a tener o no? ¿Qué auto me compro o no? Y todo eso se lo preguntan a el papá espiritual. Entonces hay una manera que claramente no está de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña de cómo es una comunidad de fe. Y el texto que nosotros leímos nos apunta que entre el tiempo comprendido entre la ascensión de Jesucristo y su segunda venida, el tiempo que nosotros estamos viviendo también hoy, los cristianos pueden y podemos vivir con otros creyentes en una comunidad visible ya aquí en la tierra, siendo una anticipación misericordiosa de Dios del reino venidero. Cuando nosotros miramos a la iglesia, a la comunidad de fe, como este lugar en el cual Dios se manifiesta, en este lugar en donde nosotros tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo y por, como decimos en el credo, por el poder del Espíritu. El Espíritu es el que nos permite esta comunidad. Entonces allí nosotros tenemos esta anticipación misericordiosa de Dios del reino venidero, como lo apunta, entre otras personas, el pastor Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad. Es bien interesante lo que él dice sobre la vida comunitaria, independiente que podamos tener diferencias sobre las aplicaciones de lo que es una vida comunitaria y de lo que es una iglesia o la vida en comunidad. Sin embargo, en este tipo de declaraciones, Bonhoeffer apunta a algo que es correcto. Nosotros tenemos aquí es donde viven o conviven dentro de la iglesia personas que pueden tener pensamiento distinto, pero aún así pueden amarse profundamente. Es dentro de la iglesia en donde personas que son de distintos grupos sociales, independiente de la tipificación que el mundo hace sobre la sociedad, pero pueden convivir en armonía. No hay una lucha de clases dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una misma comunidad de fe, amados por un mismo Padre, en un mismo Redentor y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros podemos tener esta mirada anticipada de lo que va a ser el reino de los cielos dentro de las comunidades de fe. Y hacia eso, obviamente, nosotros deberíamos apuntar independiente a los esfuerzos misionales que algunas denominaciones o iglesias pueden tener. Sabemos, por ejemplo, de que hay lugares dentro de nuestros contextos sociales donde es más complejo entrar a evangelizar que en otros. Pero cuando se evangeliza predicando el Evangelio de Jesucristo, esas barreras caen. Porque frente al poder del Evangelio no hay ningún tipo de tipificación humana que pueda mantenerse en pie. Es el Evangelio el que va generando una comunidad de fe. Entonces da lo mismo si hay un hermano que es un fanático de la U y otro que es fanático de Colo-Colo, se van a amar en Cristo, ¿ya? Independiente de cualquier cosa humana que pueda ocurrir entre ellos. Puede haber un jefe y un subordinado. Y dentro de la comunidad de fe, aman al mismo Dios, son amados por el mismo Padre y pueden tener una comunidad limpia, perfecta, dentro del contexto de iglesia. Y hacia allá el apóstol Pablo nos apunta en la lectura que nosotros acabamos de leer. Ahí en 1 Corintios 13 es muy interesante y yo los quiero invitar a que podamos revisar, ver cómo el apóstol Pablo coloca al menos 3 aspectos de el amor como la verdadera marca, el verdadero sello de una comunidad que anticipa la nueva creación. Una comunidad de fe que anticipa esta nueva creación, esta comunidad de la nueva creación. Y yo los quiero obviamente invitar a poder ver estos 3 aspectos.
El primer aspecto que el apóstol Pablo nos coloca sobre la mesa en esta carta que él escribe es la superioridad del amor. ¿Ya? La superioridad del amor. Antes de comenzar la predicación tuvimos en nuestra lectura sobre la confesión de pecados una definición de amor bastante interesante que la trae la primera carta de Juan, en donde se nos muestra de que el verdadero amor nos manifiesta justamente esta relación con los demás. Nosotros podemos amar a los demás. La palabra nos habla en varias, o nos coloca varias otras situaciones y palabras que son sinónimas, pero que aportan a la comprensión de lo que es el amor. Porque ciertamente la mirada que el creyente tiene sobre el amor es muy distinta a la que el mundo tiene sobre el amor. ¿Ya? Para el mundo generalmente el amor es simplemente un sentimiento. Es algo que tiene que ver con las sensaciones. Pero si hay algo sobre lo cual la propia Escritura nos advierte es a que tengamos cuidado de nuestras sensaciones, a que tengamos cuidado de nuestro corazón porque es engañoso. Entonces, por eso necesitamos recurrir a la Escritura para saber qué es el amor verdadero. Y el amor verdadero es lo que Dios hizo por nosotros, es lo que Cristo hizo en la cruz al darnos nuevamente una relación con el Creador, al poder conectarnos nuevamente con la única fuente de vida que es Dios. Ahí está el amor verdadero, leíamos hace un rato atrás, en que Él se entregó, ¿sí? Y de la misma forma nosotros entregarnos. Entonces, cuando pensamos en el amor, ya deja de ser algo que yo siento, sino que el amor es algo que yo necesariamente tengo que dar, tengo que reflejar. Algunos incluso dicen, ya, pero para eso primero yo necesito llenarme de amor. Y solamente buscan la emoción de o el amor a través de emociones. Si una vez que yo ya estoy lleno de amor, yo puedo entregar amor. Pero la verdad es que eso es una media verdad en el sentido que si nosotros no estamos conectados a la fuente de amor, vamos a ser como una manguera que no está conectada a una llave, vacía. Necesitamos estar conectados a la fuente para poder que por el otro lado salga el amor de Dios, no nuestro amor. Porque nuestro amor es velado, sesgado, limitado, afectado por el pecado. Es un amor egoísta y lo vamos a ver también acá. Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo lo primero, o este primer aspecto respecto del amor que nos habla, tiene que ver con la superioridad del amor y está en los versículos 1 al 3. Vamos a leerlos nuevamente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Todo esto que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, lo hace luego de tratar el asunto de los dones en 1 Corintios capítulo 12. ¿Ya? Y es interesante porque el apóstol Pablo apunta en este capítulo 13 a un camino más excelente. De hecho, si ustedes me acompañan allí al final del capítulo 12, en el versículo 31 dice, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Ya? Pablo habló sobre una serie de dones espirituales, pero ahora él dice, yo les quiero presentar a ustedes que están, porque lo que hace Pablo en el capítulo 12 es confrontar a la iglesia por la lucha de quién tenía más dones o quién tenía los mejores dones. El apóstol Pablo les dice aquí, hermanos queridos, no se trata de eso. Hay un camino que es superior a aquellas cosas. Hay una superioridad en el amor y es lo que él comienza a desarrollar allí en el capítulo 13. Y ese camino más excelente que la manifestación de dones, es el amor. Ahora, lo que muestra con esto el apóstol Pablo es que digamos, lo que podría caracterizar una verdadera espiritualidad, lo que podría caracterizar a una persona madura, porque Pablo les habla a los corintios de que son inmaduros, les dice que tienen estos rasgos de inmadurez, que no han logrado madurar en el espíritu, justamente les dice que la verdadera muestra, la verdadera señal de que ellos están madurando en la fe es justamente el amor y no los dones. Cuando generalmente en el mundo cristiano evangélico se le insiste a las personas a poder desarrollar los dones, en vez de que nos esforcemos por desarrollar el amor primeramente a Dios
y porque podemos tener, como lo hemos dicho en las predicaciones anteriores, como podemos tener una correcta relación con Dios y amar a Dios en la medida en que nos metemos y profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces recién podemos amar al prójimo. No podemos nosotros, sería una utopía pensar que podemos amar a los demás, podemos amar al prójimo, podemos amar a los necesitados, como Pablo lo indica también acá, si primero no tenemos una correcta relación con Dios. Porque si no vamos a amar desde nuestra propia humanidad y no vamos a amar con el amor que Dios nos está enseñando a amar. Entonces la iglesia en Corinto tenía, por lo que vemos en el capítulo 12, una diversidad de dones, pero al mismo tiempo tenía una débil manifestación del amor. Una muy débil manifestación del amor. Era inmadura espiritualmente. ¿Cómo nosotros lo podemos saber? Porque la evidencia de un cristiano maduro espiritualmente es este fruto del espíritu que es el amor. Es parte del fruto del espíritu. Y en ese sentido, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que ese fruto del espíritu, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, ahí está el amor, eso es una señal y una evidencia de un cristiano maduro espiritualmente. No los dones. ¿Los dones son buenos? Sí. ¿Han sido dados por el Espíritu a la iglesia para su edificación? Sí. Pero no ese es el punto. No es eso aquello que debe ser anhelado, sino que lo que debe ser anhelado por nosotros como creyentes, que hemos madurado en el Espíritu, que estamos madurando en el Espíritu, es que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Fíjense que del versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice que el amor, que es este fruto del Espíritu, es mayor al don de lenguas. Está ahí en el versículo 1. Si hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿qué es lo que dice luego? He llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos ahí de que el amor es mayor al don de lenguas. ¿Sí? Por más que se insista en muchos lugares a que tienes que manifestar las lenguas espirituales o las lenguas angelicales. El apóstol Pablo nos está mostrando, ojo, un camino más excelente. El apóstol Pablo no dice, eso está mal. El apóstol dice, no es el foco, porque hay un camino que es mucho más excelente que esto. ¿Ya? Y vamos a entender al final por qué el apóstol Pablo está diciendo esto. Luego él dice también que el amor, que es un fruto del Espíritu, y en esto yo quiero ser enfático, es mayor al don de profecía. Versículo 2. Dice allí, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Pensemos en esto, la iglesia en Corinto estaba teniendo un problema de egos, de quién tenía el mejor don. Y el apóstol Pablo dice, mira, lo puedes tener, pero efectivamente si no tienes amor, no eres nada. Nada soy, dice el apóstol Pablo, puedo tenerlos todos ellos, pero si no tengo amor, nada soy. De la misma manera, el don de conocimiento, que lo acabamos de leer, el don de la fe, nada nos aprovecha, de nada nos es provechoso si no tenemos ese amor de Dios. Y luego en el versículo 3, el apóstol Pablo da un paso más. Recordemos lo que hablábamos la semana pasada, cuando, esto lo mencioné en la iglesia en Santiago. Ahí de repente se me cruzan los cables de las predicaciones, pero fue en Santiago que yo les comentaba a los hermanos que no adelantan en nada esforzarse por servir. La iglesia, la cuarta iglesia en Santiago, es una iglesia que está sirviendo en su comunidad, a los vecinos. Pero de nada sirve si yo lo hago con una motivación equivocada. Como dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5 y 6. ¿Ya? En el capítulo 5 dice, ustedes van a desarrollar las buenas obras que Dios ha preparado para ustedes y esas buenas obras van a glorificar a Dios. Por eso somos como una ciudad en la colina que no se puede esconder. Ahí está, no la podemos esconder. Pero en el capítulo 6 nos dice, si ustedes lo hacen con la motivación errada, no sirve de nada. Se están ufanando de algo que no les pertenece. ¿Ya? Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 6 dice, si ustedes oran y hacen sonar trompeta cuando van a donar, cuando van a ser generosos, lo están haciendo con la motivación equivocada, porque lo están haciendo para que los aplaudan. Y ok, los van a aplaudir, pero no van a tener más que eso. Pero vuestro Padre Celestial que te ve,
en lo privado, Él te recompensará. Es lo que en algún momento yo he hablado también acá sobre el carácter escondido del creyente. Hacemos las cosas no para que nos vean, sino que hacemos las cosas porque las hacemos delante de la presencia de Dios. Y porque creemos que Dios es presente e interactúa con su creación, entonces el creyente desarrolla su vida como si lo hiciera delante del Señor. Y eso es suficiente. Da lo mismo lo que los demás digan. Da lo mismo si los demás nos ven o no. Acá, si ustedes se fijan, el apóstol Pablo dice, el amor es mayor al don de contribución, pues nosotros damos, e inclusive al don del martirio, que ciertamente estaba siendo considerado como un don importante por el hecho de que la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Ya? Entonces la persona que estaba siendo martirizada, deberíamos todos nosotros ser igual, sacarnos el sombrero. Y ahí viene todo este tema de las motivaciones o las charlas motivacionales que nos hablan de poder ser mejores personas. Pero el apóstol Pablo dice, tengamos cuidado, porque si no tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, si no tenemos amor, el amor de Dios en nosotros, no sirve de absolutamente nada. De hecho, si nosotros miramos nuevamente el texto, sin amor, los dones se transforman en lo que Pablo habló en el capítulo 12, que sería un festival de competencia, ¿ya? O en una feria de vanidades, donde todos quieren mostrar lo que hacen y que también lo hacen. Y en vez de transformarse la comunidad de fe en una plataforma de servicio, que es lo que el apóstol Pablo está queriendo decirle a la iglesia en Corinto. Sin amor, nuestras palabras, por más elocuentes que ellas puedan ser, producen un sonido confuso. Lo compara a un metal que suena feo. Lo compara con un metal que da un sonido desagradable. Y eso ocurre cuando no tengo fe. Cuando no tengo amor. Eso ocurre cuando no tengo amor. Sin amor, por más dones que nosotros podamos ostentar, no seremos nada. Sin amor, hermanos queridos, incluso nuestras ofrendas son egoístas. Lo que nosotros queremos dar, el martirio es vano. ¿Por qué? Porque es el amor el que le da sentido al caminar cristiano. El hacerlo en un tipo de amor que es un tipo de amor que es el que más nos cuesta como seres humanos, que es el amor sacrificial. El amor donde tú te entregas. Y eso es una comunidad de fe. Un grupo de personas que ha logrado amar pensando primero en el bienestar del otro antes de en el bienestar propio. Porque la palabra de Dios nos muestra esto, de que el que ama vive en la luz, como dice Juan. El que ama conoce a Dios. Y el apóstol Pablo acá agrega algo más. Dice de que de esa forma nosotros también somos conocidos. Podemos conocernos como nosotros somos conocidos. Y somos conocidos en la base del amor de Dios por su pueblo, por sus escogidos. Entonces, cuando nosotros miramos esto y lo comparamos con lo que dice Juan, por ejemplo, vemos ahí una relación estrecha entre aquel que realmente dice vivir en la luz, ama. Y ama de la forma en que Dios ama. ¿Y cómo Dios ama? Sacrificialmente, pródigamente, entregando absolutamente todo lo que tiene. Y ahí entonces el desafío se nos va colocando cuesta arriba, humanamente hablando. Lo segundo que el apóstol Pablo apunta acá, o este segundo aspecto, son las virtudes del amor, que es lo que generalmente se lee en los matrimonios. Como les decía al principio, lo vemos ahí de los versículos 4 al 8. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, que es lo que estábamos diciendo recién. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Esa parte es muy difícil. ¿Ya? Cuando leíamos hace un par de semanas atrás que la palabra nos impulsaba a vencer el mal con el bien, Pablo lo vuelve a decir acá. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no se irrita con el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay de lengua cesarán, y si hay de conocimiento
se acabará. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo acá nos apunta hacia las virtudes del amor como segunda característica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos describir las virtudes del amor? En este que podríamos decir que es el más sublime texto que habla sobre el amor o de la aplicación del amor, nosotros vemos que la más sublime muestra del amor de Dios es la cruz de Cristo. Acá el apóstol Pablo nos ofrece una muy buena definición de cómo es el amor o de estas virtudes del amor. Primero, fíjense, el amor es conocido, por lo que nos dice el apóstol Pablo, por aquello que el amor es. Y el amor es paciente y benigno. ¿Ya? Están allí, estamos viendo del versículo 4 al versículo 8. ¿Cómo es el amor? Cuando nos preguntan, ¿ya? ¿Cómo es el amor? Es paciente y es benigno. ¿Sí? Paciencia siempre nos falta, y benignidad, que es otro fruto del Espíritu, a veces también. ¿Ya? Ahí entonces creo que Dios nos está invitando a desarrollar las disciplinas espirituales que nos fortalezcan en este tipo de anhelo de poder ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Lo segundo que dice el apóstol Pablo respecto a estas virtudes del amor es que el amor es conocido por aquello que no es. También podemos conocer el verdadero amor por aquello que el amor no es. Fíjense lo que dice la Escritura. El amor no tiene envidia, o sea, no es envidioso. ¿Sí? El amor tampoco es jactancioso. El amor tampoco es arrogante. El amor tampoco es soberbio. El amor tampoco se porta indecorosamente. El amor verdadero, estamos hablando, ¿cierto?, de cómo son estas virtudes del amor. El amor no busca lo suyo, o sea, no es egoísta. El amor tampoco se irrita. El amor tampoco, o el amor es conocido por esto que él no es. El amor tampoco toma en cuenta el mal recibido, que es aquello a lo cual hice énfasis en la lectura. Y el amor tampoco se regocija en la injusticia. Fíjense que todas esas características tienen que ver con características que se manifiestan de manera plena en la persona de Jesucristo. Nosotros podemos hacer un recorrido y hay algunas relaciones interesantes entre todo lo que nosotros vamos viendo que Pablo habla sobre cómo es el amor, y lo podemos ver reflejado en la obra de Cristo, lo podemos ver reflejado en cómo Jesucristo anduvo en este mundo, en cómo Él nos enseñó esto que Pablo está rescatando acá, está resumiendo. Pablo está hablando acá del Evangelio de Jesucristo. La tercera forma o la tercera virtud que nosotros vemos acá en el texto es que el amor es conocido por aquello que el amor hace. Fíjense, primero teníamos que el amor es conocido por aquello que el amor es, el amor es conocido por aquello que no es, y ahora el apóstol Pablo nos muestra que el amor es conocido por aquello que el amor hace. ¿Y qué es lo que hace el amor? Fíjense lo que dice, se regocija con la verdad. Se regocija con la verdad. Y no estamos hablando acá de simplemente lanzar la verdad sin amor, que también es un extremo. ¿Ya? De repente dice, no, yo soy así, y te digo las cosas con la verdad. ¿Ya? Pero estamos justamente alterando todo lo anterior que estábamos viendo, que no es jactancioso, que no se irrita. O sea, aquí hay algo que la palabra nos está enseñando, y obviamente el Espíritu Santo de Dios nos va a poder guiar a poder hacer esto, porque el amor es un fruto del Espíritu. Amén. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad, debiésemos doblar más nuestras rodillas para pedir a Dios que por el poder de su Espíritu se desarrolle el fruto del Espíritu mejor en nosotros. Porque sí, es verdad, la verdad le duele a este mundo. La verdad afronta a este mundo. La verdad trastorna las verdades atomizadas que el mundo tiene. Y digo las verdades atomizadas, que al final de cuentas son varias mentiras. ¿Ya? La verdad afronta estas cosas, pero al mismo tiempo, si no tenemos amor, no sirve de nada. Podemos tener todo el conocimiento de la verdad. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos va llevando a poder no solamente ver esto y decir, ok, tengo yo la medida aquí y entonces voy a colocar la medida en todas las cosas, sino que cómo esa medida me mide a mí mismo. Pablo viene hablando de eso. Ustedes tienen esta competencia
Y si bien es cierto, esas cosas son buenas, pero yo les estoy mostrando un camino excelente. ¿Cuál es el camino excelente? El amor. Y ese amor que nosotros vemos en Cristo. Jesucristo se gozaba, se regocijaba con la verdad, decía la verdad. A la mujer encontrada en adulterio, Jesús le dijo la verdad. Le dijo, anda y no peques más. Que a la mayoría de la gente le gusta la primera parte. Sí, pues. Ni yo te condeno. Pero no les gusta cuando se hace la segunda parte, que es la confrontación con la verdad. Pero Jesús siempre actuó de la misma forma. Jamás dejó de decir la verdad. Pero por alguna razón, Jesucristo siempre fue receptivo con las personas. Los acercaba para poder mostrarles la verdad. Los amaba para poder mostrarles la verdad. ¿Y a qué nos llama la palabra a nosotros? A ser imitadores de Jesucristo. ¿Ya? Sigamos viendo acá. Lo cuarto, o la cuarta virtud que nosotros vemos, o la cuarta forma en que nosotros podemos conocer el amor es conocido por aquello que es capaz de enfrentar en la jornada de vida. ¿Qué es lo que dice respecto del amor? Que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Aquí hay que hacer una salvedad, porque sobre todo por muchos escándalos que ha habido dentro de nuestras propias comunidades de fe, dentro de nuestras propias iglesias, se ha apuntado a que debemos actuar con amor, que ciertamente lo debemos hacer, pero como el amor todo lo soporta, tenemos que soportar, entre otras cosas, el maltrato. ¿Ya? Esto en todo nivel. El maltrato intrafamiliar, el maltrato psicológico o el maltrato de un líder, digamos, estamos hablando acá de abuso de poder, ¿ya? Y se invita muchas veces a las personas, sobre todo en este tipo de comunidades de las que yo les hablaba al principio, en donde se trata a los líderes de la iglesia como un padre espiritual, una madre espiritual y otro tipo de nomenclaturas que la Biblia no las menciona en lo absoluto, pero se hace para ocultar aquello que arriba nos decía que el amor es conocido por lo que no es y no es injusto. Por esa razón, cuando nosotros vemos o nos vemos enfrentados a una situación de abuso, por ejemplo, no podemos simplemente decir, no, porque el amor todo lo soporta, así que tenéis que soportar el abuso, no. Porque eso también está faltando a un principio fundamental de la Escritura, sobre todo en el matrimonio, que tiene que ver con lo que nosotros como Iglesia Reformada también sostenemos, que es la doctrina del pacto. El pacto se rompe cuando yo no estoy actuando pactualmente. Y ahí entonces tenemos que mirar el texto bíblico desde la perspectiva del amor, que todo lo soporta, pero también a la luz de lo que Dios hace por nosotros. Y Dios no se goza con la injusticia, sino que al contrario, Él busca hacer lo justo. Y tendremos que mirar hacia Dios y hacia la Escritura para poder ver cómo se aplica la justicia, para tampoco perdernos con definiciones de lo que puede ser la justicia. En ese sentido, entonces, el amor todo lo sufre. Ojo, Pablo está hablando acá de una iglesia que estaba teniendo problemas relacionales, al mismo tiempo que está dentro de un contexto en el cual la iglesia era perseguida. Ahí es donde se refiere a que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Porque al final de cuentas lo que está indicando Pablo a la iglesia es, hermanos queridos, ánimo, esfuércense, manténganse firmes en la fe, no pierdan su tiempo y energías en discusiones que no tienen absolutamente nada, sino que vayan en pos de aquello que el Padre ya nos entregó en Jesucristo, que es el amor perfecto. Soporten, aguanten, porque el Señor está con ustedes. Luego el apóstol Pablo nos dice de que el amor es conocido también por lo que es, por su indestructibilidad. Lo anoté aquí bien y lo coloqué en negrita porque me cuesta a veces esas palabras. El amor es conocido por su indestructibilidad. Fíjense que la palabra allí nos muestra en el versículo 8 de que el amor jamás se acaba. El amor es eterno. Pablo está apuntando a que vayamos a esa reflexión. ¿Por qué? Porque el amor es la mayor de las virtudes y al mismo tiempo el mayor de los mandamientos. A Jesucristo se lo preguntaron. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el más importante de todos? Eso lo querían saber personas que estaban acostumbrados a querer cumplir con la ley. Se le acerca un grupo de estos hombres que estudiaban, estos estudiosos de la ley, eruditos de la ley, fariseos en ese tiempo, y llegaban hasta donde Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? ¿Y qué es lo que les dice Jesús?
El mayor es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, citando Deuteronomio capítulo 6. Y el segundo dice semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es la mayor de las virtudes y el mayor de los mandamientos. ¿Por qué? Porque el propio Jesucristo dijo que era el cumplimiento de la ley de Dios. En esto se resume la ley y los profetas, dice Jesús. El amor es la mayor evidencia de madurez espiritual. Porque justamente todo lo contrario como nosotros seres humanos somos, que somos egoístas. Y como el amor es entregar, como el amor es sacrificial, entonces Dios nos pide amar de una manera que nosotros no amamos. Que es justamente de una forma sacrificial. El amor, en ese sentido, es la más elocuente comprobación de el discipulado. Porque nosotros vamos siendo forjados a la imagen de Cristo. Y obviamente es aquí en donde nosotros tenemos la principal garantía de una conversión genuina. Cuando una persona, a pesar de, aprende y quiere seguir aprendiendo a amar. Puede que nos cueste, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Pero se evidencia nuestra conversión cuando nosotros comenzamos a amar desinteresadamente. ¿Por qué? Porque primero hemos comprendido el amor de Dios, que también lo vimos en las predicaciones anteriores. En esta correcta relación con Dios, nosotros podemos recién tener una correcta relación con los demás. Antes de eso, es solamente ego y vanagloria. Y necesitamos aprender en esto. Y por último, del versículo 9 al 13, el apóstol Pablo nos va a hablar sobre este mismo punto, extendiendo lo que está diciendo con esta idea de que el amor es eterno, es perenne. Vamos a utilizar esa palabra que la escuchamos harto el fin de semana, ahí en la Sago, ¿ya? Con las plantas de hojas perennes, ¿ya? Que no se les caen las hojas. El amor tiene esa característica. Cuando Cristo, nuestro Señor, vuelva en gloria y majestad, fíjense lo que dice el apóstol Pablo hacia el final ya del capítulo 13. Todo lo que es en parte o todo aquello que es incompleto de una u otra forma va a ser terminado, ¿ya? Se le va a poner fin. Dice, y ahora en parte profetizamos, en parte conocemos, ¿cierto? Fíjense que estas cosas, Pablo dice que son como si nosotros viéramos a través de un espejo, ¿sí? Esta relación es bien interesante porque no sabemos cómo era un espejo en los tiempos del apóstol Pablo, ¿ya? Por más que se han encontrado algunas cosas, ¿ya? Que podrían o que son tomadas por la arqueología como los espejos de esa época, eran de metal, ¿ya? La mayoría eran como de metal y obviamente reflejaban una imagen, pero una imagen media empavonada. No sé si ustedes han tratado de ver la imagen de ustedes mismos en un plato de peltre, por ejemplo, ¿ya? Uno ve una imagen, ¿ya? Pero no se ve nítidamente. ¿Ya? Algunos otros dicen, no, esto es como una especie de estos espejos que se ocupan para poder hacer investigación policial, ¿ya? Que si no hay una luz del otro lado, yo no veo nada hacia allá, ¿ya? Pero si yo me acerco harto, logro ver alguna cosa al otro lado. Puede ser bueno el ejemplo, pero no existía ese tipo de espejos en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice de que está viendo o que podemos ver como por un espejo, veladamente? Fíjese que él coloca una palabra más. Y veladamente es más parecido a lo primero que yo decía, ¿ya? Es más como una imagen de algo empavonado, ¿sí? Donde yo sé de que hay una silueta, de que hay una imagen, pero no la logro ver por completo. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo está insistiendo acá, que en el día postrero nosotros vamos a ver cara a cara y vamos a poder ver realmente, pero el fundamento de eso, el apóstol Pablo dice que tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese por nosotros, nosotros vamos a recibir en primera instancia, como dice la Escritura, un cuerpo que va a ser inmortal, incorruptible, un cuerpo glorioso, poderoso, un cuerpo espiritual, ¿ya? Si lo podemos colocar en esa forma, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, de lo que la palabra del Señor nos muestra. Y allí, dice el apóstol Pablo, nosotros recién podremos conocer y seremos conocidos. ¿Por qué? Porque nuestro ser ya no va a anhelar tener un amor propio. Ya no vamos a pelear por un amor propio ni por un amor como lo entiende este mundo, sino que nuestro ser será transformado por completo
Y ahí entonces vamos a poder amar realmente como Dios nos ama. Antes de eso, debemos esforzarnos por amar como Dios ama. Por eso la Biblia es tan clara y habla tanto sobre este concepto del amor. Y es allí donde nosotros necesitamos buscar las fuentes del amor para poder comprender y caminar hacia esa perfectibilidad del amor que nos ha sido dada por el Espíritu, que es un fruto del Espíritu, pero que va siendo trabajado de a poco y hasta que nosotros terminemos nuestros días en este mundo o hasta que Cristo vuelva. Fíjense que al final el apóstol Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Hermanos queridos, yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar alguna vez de que en la eternidad no vamos a necesitar de la fe, ¿ya? Porque vamos a estar con el autor de nuestra fe. Vamos a estar con él. Tampoco necesitaremos de la esperanza, porque la esperanza es lo que nos sostiene en la fe de que él vendrá. La esperanza se va a terminar, la fe también, porque va a estar el autor de nuestra fe con nosotros. Pero el amor va a permanecer. Y va a permanecer porque Dios es amor. Y Dios es eterno. Y porque Dios ha amado desde la eternidad y seguirá amando por la eternidad. Ama desde la eternidad y amará por la eternidad. Por eso el apóstol Pablo cierra diciendo, el mayor de ellos es el amor. Entonces fíjense, hermanos queridos, en una comunidad de fe, en una iglesia que está tratando de reflejar el reino venidero, el amor de Dios es lo que nosotros debemos anhelar y esforzarnos por poder mostrar a este mundo. Si nosotros pensamos en lo que dice la Escritura, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Fíjense en esta entrega sacrificial. Ha dado a su único Hijo para que el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Si nosotros seguimos la idea de lo que el apóstol Juan sigue escribiendo respecto del amor, vamos a darnos cuenta de que el apóstol Juan está apuntando exactamente a las mismas cosas que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. En la eternidad, el amor, voy a ponerlo de la siguiente forma, va a ser el oxígeno de la nueva creación. Porque la fuente del amor, que es Cristo, está allí. Entre nosotros va a estar. Eso es lo que dice el Apocalipsis. ¿Ya? Dicho sea de paso, lo vamos a estudiar el próximo año. Vamos a tener una serie de predicaciones ahí en el libro del Apocalipsis. El amor es el fundamento entonces de todas las relaciones, porque Dios es eterno, Dios es amor, y el amor de Dios es eterno y ha sido dado a nosotros en Cristo Jesús. Hermanos queridos, como comunidad de la nueva creación, nosotros debemos anhelar el amor como manifestación de esta nueva creación, porque el amor es la marca del verdadero cristianismo, o como diría Schaeffer, del cristianismo, de la verdadera espiritualidad. Ese cristianismo que C.S. Lewis también dice que es puro y simple, su fundamento es ese, es el amor. El amor es la marca del verdadero cristiano ahora y siempre. Vamos a ser pasados por esta, como dice en la Escritura, por este fuego que va a consumir todo lo que no debe estar, todo lo que no debe ser. Y solo permanecerá aquello que proviene de Dios. Y el amor proviene de Dios. Entonces, hermanos queridos, roguemos al Señor para que Él fortalezca el amor en nosotros. A final de cuentas, cuando nosotros tenemos problemas con un hermano en Cristo, estamos teniendo problemas con una persona con la cual vamos a estar el resto de la eternidad. Por eso el apóstol invita, por ejemplo, a Timoteo a que los hermanos puedan solucionar sus problemas, sus conflictos. Los llama a solucionar sus conflictos. Pide a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo. Invítalas a eso. ¿Y cuál es el fundamento de eso? El amor. Pero primeramente el amor a Dios. Y el amor de Dios en nosotros, para nosotros poder también actuar y proveer y entregar ese amor que Dios nos da. De esa forma, vamos a seguir siendo una comunidad o una iglesia misional. Vamos a seguir siendo una comunidad que refleja la gloria de Cristo en este mundo. Vamos a seguir siendo aquella ciudad en la colina que no se puede ocultar y que todos la van a ver, como dice justamente nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 5, 5, para que los hombres glorifiquen a Dios.
Fíjense, hasta aquí no hemos mandado ningún misionero para afuera, pero podemos ser una iglesia misional por eso, reflejando el amor de Dios y siendo como una ciudad en la colina, la cual no se puede ocultar. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque, si bien es cierto, no nos es natural en esta naturaleza caída amar, los que han nacido de nuevo han sido embestidos con este amor que es tuyo. Pero necesitamos, Señor, trabajarlo, pulirlo y anhelar de que tú nos puedas llenar de aún más amor cuando nos falta, Señor. Perdónanos cada vez que hemos actuado contrarios al amor. Y ayúdanos, Señor, para fortalecer este fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu, Señor, que nos ha sido dado por gracia. Que anhelemos, que no pensemos en nosotros, que dejemos de lado nuestro egoísmo, que dejemos de lado nuestra actitud de no querer perdonar, de no querer amar a nuestro prójimo, sino que, Señor amado, nos guíes para poder ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos tuyos, amando, perdonando, soportando y, Padre Celestial, venciendo el mal con el bien, venciendo lo malo con lo bueno, Señor, como tu palabra también nos ha mostrado. Gracias, Señor, porque tu amor es eterno y porque en la eternidad podremos disfrutar de ese amor de manera perfecta. Oramos, Señor, hoy en nuestra incapacidad y rogándote a ti por eso, para que podamos, Señor, amarnos unos a otros en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.